las 4:17, hora costa este, en Estados Unidos. Y hoy miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La indignación se ha tomado las calles de México. Las cifras de feminicidios son preocupantes en todo el país. De enero a septiembre de este año se han registrado algo más de 700 casos, 704, creo que es la cifra oficial. Más de 12.000 presuntas violaciones, esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En honor a las víctimas, colectivos de mujeres citaron a una toma feminista en diferentes ciudades del Estado mexicano. Uno de los casos más recientes de feminicidios, por cierto, es el de una menor, Sofía, 12 años, secuestrada hace casi 2 semanas, encontrada sin vida y con signos de agresión sexual en Fresnillo, en el estado de Zacatecas. A esta hora nos acompaña Patricia Olamendi. Ella es experta en género, derechos humanos, es fundadora del Grupo Plural y de la Red de Seguridad, Justicia y Paz de México. Señora Olamendi, bienvenida. Buena tarde para usted. Muchas gracias y un placer saludarlos. Igual para nosotros tenerla. Más de 700 casos de feminicidio de enero a esta parte en México. Una cifra que no es como para dejarla de lado. Es una cifra oficial. ¿Qué hace tan cuesta arriba poder detener esta violencia? Bueno, en realidad no son 700 casos. Creo que es importante que quede claro en la opinión pública que el gobierno ha hecho 2 clasificaciones de asesinatos o muertes violentas de mujeres. 704 los clasificó como feminicidios y 2.150 asesinatos de mujeres fueron clasificados como homicidio doloso, es decir, intencional, agravante. En total nos da 2.854 de enero a septiembre. Todavía no estamos contabilizando los de octubre y noviembre. En promedio son 11 mujeres asesinadas todos los días en México. Ahora, le pregunto, ¿para qué el gobierno, digamos, hace esta distinción o separación? ¿Para que luzca menor la cifra? Para que luzca menor, ha habido todo un debate en México porque han querido quitar incluso el tipo penal de feminicidio y hacen esta separación entre lo que ellos consideran que es feminicidio y lo que consideran muertes violentas de mujeres. Pero cuando tú observas una y otra, pues son mujeres que son asesinadas, que fueron asesinadas brutalmente, que sus cuerpos fueron incluso expuestos o que fueron violadas y después asesinadas. Entonces, en realidad, solo de enero a septiembre llevamos 2.854 y en promedio más o menos 11 feminicidios diarios. Claro. Esa es parte de la problemática con el gobierno, porque por eso decimos que nosotras tenemos otros datos, porque dan una cifra que no corresponde a la realidad. Claro, pero además es absurdo, porque ¿acaso por disminuir la cifra desaparece el problema? No, al contrario, lo agravas porque mientras no tienes realmente lo que está pasando, no puedes tomar medidas de prevención o atención y simplemente lo que está sucediendo es ocultar. Y luego todavía dicen en los informes que están disminuyendo. No es verdad. En los últimos 2 años, desde que entró el presidente López Obrador, hemos ido creciendo y creciendo la violencia. Cuando él entró eran 9 feminicidios por día, hoy estamos casi en 11 feminicidios. Entonces,
lejos de disminuir, las cifras en México ya son fuera de lo normal. De enero a septiembre tenemos 166,811 denuncias formales por violencia familiar, 43,108 denuncias por lesiones graves, mujeres que fueron heridas por arma de fuego, punzocortante, que tienen fracturas, quemaduras o sufrieron traumatismos, y más de 22,462 por violencia sexual, ya sea violación o abuso sexual. Estamos viviendo realmente una situación en el país de una emergencia nacional y lamentablemente sin respuesta real de gobierno, con mucha precariedad, una impunidad que va más allá, arriba del 90%, y mecanismos desmantelados porque los presupuestos se han quitado a todas las áreas de atención. Ahora, ¿qué condiciona, qué facilita el crecimiento de esta violencia contra la mujer? Pues la impunidad en primer lugar, porque el hecho de que los agresores vean que no sucede nada si violan a una niña, si desaparecen a una joven, si casi matan a la esposa o si la matan. Al final de cuentas, la justicia no los va a llevar a la cárcel, no habrá reparaciones. El nivel de impunidad es tan grave, por ejemplo, en violencia sexual, que de 100 casos que se cometen, 8 son denunciados. Entonces, nos habla de un clima tremendo y hay que decirlo, también la presencia del crimen organizado y el control de regiones del país también nos ha llevado a ser, pues, de los países con más número de trata de personas, de explotación sexual infantil. Te doy un dato, tenemos todavía desaparecidas 19,450 mujeres, que nos habla entre niñas y adolescentes, que nos habla sobre todo de aquellas mujeres que se presume fueron utilizadas por el crimen organizado para trata de personas. Y tenemos por otro lado un discurso oficial que sigue señalando a las feministas de provocadoras, de mentirosas, de que son las que están provocando los conflictos, que estamos ligados con los grupos opositores al presidente, bla, 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 pero al final de cuentas no pasa nada. Ahora, señora Olamendi, la pregunta es, ¿por qué este discurso oficial? ¿Por qué la reducción de presupuesto? ¿Por qué la actitud del gobierno en relación a un problema que solo con revisar la estadística que respalda la denuncia, pues se puede ver la gravedad de lo que está ocurriendo? No, ahí están los datos, son muy duros, muy fuertes. Hemos llegado al extremo en este último proyecto de presupuesto que se aplicará el próximo año, después de más de 30 años de pelear porque todas las mujeres pudieran tener un examen gratuito para cáncer cervicuterino y de mama y tuviera apoyo para los tratamientos de cáncer, las niñas fueran vacunadas para evitar el contagio de papiloma humano, pues nos salen con la noticia de que esos presupuestos se acabaron. Es decir, ya aquí ya hay un atentado contra la vida de las mujeres en diferentes expresiones. Es un discurso porque no puede controlar un movimiento ciudadano. El movimiento feminista en México está creciendo mucho, sobre todo porque es entendible la protesta, el enojo, el hartazgo, sobre todo de las mujeres más jóvenes. Saben que pueden salir de su casa, pero saben que y quizá no puedan regresar. Entonces, este crecimiento de hartazgo ha generado un movimiento social que se expresa en el feminismo, que no está ligado a ningún partido político, ni tiene que ver con una corriente ideológica. Y es un movimiento que no pueden controlar. Entonces creo que el hartazgo y el enojo tiene que ver con que no pueden controlarlo. Y entonces, pues, son infiltradas, son mentirosas, no es cierto lo que está pasando. Y bueno, pues
¿qué te puedo decir? Estamos viviendo una época en México inimaginable, inimaginable, porque con todo y todo el movimiento feminista había venido avanzando y construyendo, y teníamos uno de los presupuestos más sólidos, con recursos destinados a programas focalizados para mujeres y niñas. Hoy Claro. todo eso prácticamente ha desaparecido, solo están los programas del presidente, y pues esto va a tener una consecuencia, y ya está teniendo muy Claro, grave, claro. en el avance y la disminución de las mujeres y sus derechos, y por supuesto la feminización de la pobreza. Sí, bueno, eh, afecta en varios sentidos. No quiero despedirla sin tocar una arista que me parece importante, y es la violencia sexual contra menores, que va en aumento, ¿no? Mucho, mucho ha crecido la violencia sexual. En verdad yo te diría que prácticamente podemos decir que es un país de agresores sexuales contra niños, niñas, y además pues en México todavía se tolera el hecho de que una niña de 12 años pueda consentir una relación sexual. Entonces estamos teniendo embarazos de niñas de entre 9 y 10 años con una situación muy grave en muchos estados del país. Estamos ya catalogados como paraísos de prostitución infantil y pornografía. Y en realidad lo que estamos viviendo también ahora son asesinatos de niñas y niños y tortura previa. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Nos sentimos como en medio de una noche muy oscura que no logra determinar, y no vemos finalmente cuándo va a aparecer el sol, y pues estamos enojadas, Claro. molestas, eh, y pues no, la marcha nuestra será más tarde, no sabemos qué vaya a pasar, han habido protestas de todo tipo, eh, pero yo lo que siempre digo es que cómo no vas a protestar si en este país ser mujer es sinónimo de violencia. Me voy a quedar con esa frase. ¿Cómo no protestar si en México ser mujer es sinónimo de violencia? Patricia Olamendi, experta en género y derechos humanos, gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Muchas gracias, muy amables. A usted.